Muy buenas noches, que el Señor le bendiga a usted que nos ve acá desde la Iglesia Comunidad Cristiana Monte de los Olivos. Hoy continuamos con el estudio de la numerología bíblica. Vamos a ver los números 6 y 7. Diga conmigo el número 6. Número 6. El 6 es un número muy importante. Cuando usted lee el libro de Génesis, que está en el Antiguo Testamento y es el primer libro, Dios en ese libro, como está estableciendo los fundamentos de todo, como está creando todo, en el libro de Génesis hay un apartado para el número 6. Usted recuerda, en el día 1 Dios creó las lumbreras, el sol, separó las aguas, separó los mares, separó la tierra, separó el día y la noche. ¿Alguien sabe qué creó Dios en el día número 6? Muy bien, ¿saben qué la definió? Muy bien, vamos a leer generalidades. Dice, el 6 se nombra 199 veces en la Biblia. Ya que es el número más interesante. 199 veces en la Biblia. Y justamente como estamos hablando en Génesis, vamos a verlo con la palabra de Dios. Dice que es el número del hombre que fue creado ¿cuándo? El sexto o sexto día de la creación. Hay algo importante para comprender, porque usted bien sabe que después de que Dios creó al hombre, Dios dijo, bueno, ya está todo listo, y tomó su reposo. Vamos a estudiar ahora en el 7. No es que Dios descansó de que estaba cansado y ya no aguantaba, no, es que tomó un reposo, entró en perfección. Pero antes de eso creó, vuelva a ver a alguien que tenga la par ahí, diga, creó esta maravilla, que somos su máxima creación. Esta maravilla. Sin embargo, esta máxima creación tomó forma desde la tierra, ¿verdad? Recuerdan, del polvo. Por eso usted y yo, cuando nos morimos, nuestro cuerpo, estas carnitas, pasan a ser polvo. Los gusanos se deleitan con esa carne. El Espíritu de Dios, que fue el que está en nosotros, que es soplado por Dios para darnos vida, regresa al Señor. Y por último, el alma, que está en debate, en competencia, en una batalla constante. Hay una pugna. ¿Qué es una pugna? Como un pulso, para ver si va para el infierno, que fue un lugar creado para los demonios, y es bueno que la iglesia hable del infierno, porque el infierno no lo creó Satanás, el infierno lo creó Dios para los demonios, para Satanás y sus ángeles que se rebelaron. Pero el ser humano, cuando no reconoce a Jesucristo, entonces tiene un lugar de perdición eterna, de muerte eterna, donde dice que el gusano que come esa alma, ya no carne sino alma, no descansa ni de día ni de noche. Pero a usted y a mí, en el nombre de Jesús, nos corresponde ir al cielo, el lugar que Dios creó para su gloria. Entonces vamos a la palabra de Dios, al libro de Génesis 26 y 28. Génesis 1, 26, 28. 26, 27 y 28. Usted en casa lo puede buscar también. Génesis 1. Entonces apliquemos numerología. Génesis 1, capítulo 1, nos habla de la creación, del principio, del fundamento, del 1. Y dice que estamos del 26 al 28. Noten qué cosa más interesante, es un número que se repite, 2, 6, 2, 8. Eso se lo voy a explicar mientras usted busca la cita de esta manera. El 1, que es Dios, le da una segunda oportunidad al 6. Vamos a leer cómo es la creación. El 1, que es Dios, le da una segunda oportunidad a la humanidad, que es lo sobrenatural, que es Cristo, al venir a la tierra. Porque todos conocemos o hemos escuchado que Jesús es el segundo Adán, el Adán que sí salió perfecto, que sí fue conforme a los diseños de Dios. ¿Quién tiene Génesis 1, 26 al 28? Escuchamos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo,
Dios. Oiga, qué cantidad de tareas nos dejó el Señor. Multiplicar, fructificar, juzgar la tierra. Y usted y yo somos solamente polvo. Pero ese polvo fue soplado en vida por medio del Espíritu de Dios para darnos vida. Y escuche que usted y yo tenemos muchas tareas que hacer. Darle órdenes a la naturaleza, a los peces, a las cosas, para ordenar, para crear, para hacerlo. De hecho, cuando usted lee Génesis, va a encontrar una parte donde dice: y el nombre que tiene hasta hoy, que se lo dio a Adán, es el que mantiene. O sea, es una tarea que se mantiene. Por eso cuando un científico descubre una estrella, una galaxia, un cometa, una especie nueva, ¿qué hace ese científico? Le pone su nombre, le pone un nombre, porque lo está cumpliendo esa asignación. Muy bien, otro dato importante. El 6 está más cerca, más acá del 7. Escúcheme bien, porque no quiero que se me pierda acá. El 6, que es el ser humano, está muy cerca del número 7. Está más cerca que el 5. Recuerdan que era la creatividad de Dios a través de los 5 evangelios, ministerios, perdón, de los 5 ministerios de su mano. Está más cerca que el 4, que era lo creativo. El 6 está a la pura par. Y el 6 somos ¿quiénes? Usted y yo. Y nosotros estamos más cerca de Dios que aún los ángeles. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos el privilegio de poder ser llenos del Espíritu Santo de Dios de una manera que ni los ángeles tienen ese privilegio. Que nosotros podamos jactarnos de decir que Dios no tomó forma de un ángel, sino de forma de hombre y vino a la tierra. Pero ese 6 está más cerca de lo perfecto. Y aquí viene un debate porque muchas personas dicen: no, es que nada que provenga del hombre es perfecto. No, pero dice la palabra de Dios que debemos de alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Nos invita a lograr esa perfección. Sin embargo, no hay un solo día que el hombre, con todo lo que haga, por más cosas buenas que haga, siempre peca en algo. Por eso está muy cerca de Dios, pero no es Dios. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. A su vez es imperfecto, sin el 1, que representa a Dios. Ahora, leen conmigo: 5 más 1, la gracia más Dios hacia el hombre, ser esa creación perfecta. ¿Recuerdan 5? La gracia de Dios. El número 5 más 1, o sea, más Dios, hace que sea el hombre, el ser creado. A su misma vez, el número del trabajo es el 6. Generalmente a usted cuando lo contratan le dan a trabajar 6 días, a veces 5, ¿verdad? Según la empresa. Pero Dios descansó, tuvo reposo al 7º día. O sea, el 6 representa el trabajo, representa el final de lo creado, representa el final, la culminación de la obra que Dios hizo en la creación. Vamos a ver esta cita. Dice acá: Dios trabajó 6 días y después descansó el 7º día. Génesis 2:15. Por favor, alguien que lo busque. Génesis 2:15. Amén. ¿Qué dice? Tomó fue Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrare y lo guardase. Ese huerto representa la perfección de la obra de Dios en la tierra. El día en que Dios terminó su trabajo y le entregó a nosotros. Le dijo: tome, aquí está, vamos a usar esta palabra, ¿verdad? Aquí está la finca, administrela. Y Dios tomó su tiempo de reposo. Vamos a ver ahora algunos datos importantes del 7. Del 6. No, del 7. Cuando veamos el 7. Ahora dice esto. Otro ejemplo del 6. En las bodas de Caná, el primer milagro que se registra de Jesús, Él transforma el agua en vino. Y vea qué dato más interesante. Había 6 vasijas o tinajas o cántaros, dicen otras versiones, de piedra que se usaban para la purificación de los judíos. ¿Qué representa esa cantidad de pilas o de piedras
para llenar agua representa al pueblo judío, o sea, al humano, al pueblo de Dios. Y ahora Dios dice, a través de Jesucristo, voy a transformar estas 6 cántaros en vino. O sea, Dios se manifiesta en Jesús, primero en agua, luego en vino y por último en sangre. Eso lo vamos a estudiar después. Vamos por favor a Juan 2:6. Yo lo tengo. Sí, amén. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Muy bien. Ese es otro dato importante del 6. Vamos a Números 35, del 1 al 6. Libro de Números 35. Ese es el libro que da, de hecho, el origen de este estudio. ¿Sabía usted? El libro de Números es el que da el origen de este estudio. Números 35, del 1 al 6. Amén. Por acá lo tiene. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de estas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente, 2000 codos, al lado del sur, 2000 codos, al lado del occidente, 2000 codos, y al lado del norte, 2000 codos. Y la ciudad estará en medio, Estos tendrán por los ojidos de las ciudades. Muy bien. Cuando usted lea ahí más texto, ¿verdad? En su casa, usted va a escuchar y a leer que hay 6 ciudades que fueron entregadas. Esas ciudades o esas medidas, ¿verdad?, que está ahí describiendo el Señor, representan un refugio. Y podemos leer acá, en respuesta al trabajo del ser humano, al hombre, Dios hizo de Cristo nuestro refugio, ¿verdad? Si usted y yo lo aceptamos a Cristo como nuestro refugio y habitamos en Él, nuestro trabajo va a cesar, porque entonces ya está cumplida la obra, así como en Dios. Y encontraremos nuestro descanso y paz verdadera. Esas 6 ciudades es bueno para hacernos recordar la debilidad que existe en nuestras obras. ¿Ok? Ahora quiero que vea este otro. Jacob sirvió, ustedes se acuerdan de la historia de Lea y de Raquel, pero aparte de los años que sirvió por Lea y por Raquel, Labán sirvió durante 6 años para obtener el ganado. Vamos a leer la cita. Génesis 31. Bueno, es todo el capítulo, pero ahí usted lo puede leer en casa para que lo anote, perdón. En ese capítulo usted lo lee en casa, de hecho ya lo estuvimos leyendo ahora hace poco, ¿verdad? La lectura anual de la palabra. Y cuando nombra, trabajó 7 años por Raquel, trabajó 7 años por Lea, y después le dijo, bueno, ahora déjame trabajar por este ganado, y el tiempo que trabajó fueron 6 años. Eso remarca una vez más el trabajo del hombre. Los esclavos hebreos debían servir durante 6 años. Eso lo podemos leer en todo el capítulo de Éxodo 21 para que usted lo lea en casa. Durante 6 años la tierra debía ser sembrada. Esa sí quiero que la busque. Levítico 25:3. Ahora que lo leamos va a decir, y que el 7º año la tierra tenía que descansar. Levítico 25:3. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Amén. Dice también,
durante 6 años la tierra debía ser sembrada. Los hijos de Israel deberían rodear la ciudad de Jericó una vez al día durante 6 días. Josué 6. Y el séptimo, que representa la perfección, todos conocemos la obra que ocurrió. Ahora lo vamos a ver completo en el 7. Otro dato importante: había 6 gradas en el trono para ascender al trono en el templo que creó Salomón. Vaya conmigo a 2 Crónicas 9:18. Entonces podemos ver, ¿verdad?, una vez más, cómo el número 6 tiene mucha representatividad para Dios, como todos los números. 2 Crónicas 9:18. Sí. Y el trono tenía 6 gradas con un estrado de oro fijado al trono y brazos a uno y a otro lado del asiento, y 2 leones que estaban junto a los brazos. Amén. Entonces ahí vemos esa confirmación. Ahora tenemos, es que aquí la volví a poner para que fuera más legible. Luego dice a donde dice: solamente cuando el hombre acepta a Cristo como su salvador personal y su vida, entonces hay plenitud en él. Vaya conmigo a Job 5:19, para que veamos cómo la naturaleza humana representa también tribulación. El ser humano vino a esta tierra y por la causa del pecado fue lo que trajo maldición a la tierra. Recuerde que Satanás no fue el que maldijo la tierra, fue el hombre por causa de su pecado. Vamos a Job 5:19. ¿Ya lo tienes? Sí. En 6 tribulaciones te librarán, y en la 7ª no te tocará el mal. Muy bien, escuchemos esto y comprendamos. Jesucristo nuestro Señor, estando en la tierra, dijo que en esta tierra, aquí estaríamos expuestos a aflicción, al mundo. Pero Él dijo: pero no teman al mundo, porque yo lo he vencido. Acá Job nos narra una perspectiva similar. Él nos dice: 6 veces caerás en tribulación. Yo no sé si usted puede hacer un conteo de su vida, y yo le puedo asegurar que en los procesos de su vida usted está en 6 procesos diferentes de tribulación. Pero cuando ya usted no cae en ese proceso, usted lo cuenta y es cierto. Es una palabra profética para nosotros, es un marco profético, ¿verdad? Ahora, las 6 tribulaciones significa que es demasiado para el ser humano. Por eso el ser humano en este mundo está expuesto a aflicción, repito. Sin embargo, el número 6 representa nuestra carnalidad, representa al ser humano. Un dato importante para que usted lo pueda tener en cuenta: el mes de junio, ¿qué mes es en el calendario que nosotros habitualmente? El mes 6. El mes 6 se llama en griego el mes de Juno. Y ese mes es en el calendario griego que establece la exaltación del hombre. Vamos a ver los datos importantes. Es curioso porque en el mes de junio es el mes que mundialmente se celebra el Día del Orgullo Homosexual, el Día del Orgullo Gay. Entonces veámoslo desde este punto de vista, para que usted y yo tengamos como este entendimiento. Cuando se acerque junio, hermanos, hermanas, usted y yo tenemos que estar orando mucho, porque la carnalidad del ser humano se manifiesta mucho. Una vez yo recuerdo que mi esposa y yo conversábamos y veíamos cómo año a año, realmente en el mes de junio, pasan una serie de acontecimientos que no tienen que ver con Satanás, que no tienen que ver con esto y lo otro, sino que se le manifiesta la carne a la gente. Y esa es una de las marcas más evidentes. No hay nada más pecaminoso delante de Dios que la homosexualidad, que el lesbianismo. Otro dato del 6 es que la carnalidad del ser humano convierte el arco iris, que representa el pacto sempiterno de Dios, que realmente está diseñado por Dios de 7 colores, y lo convirtieron en una bandera de 6 colores.
Una vez más, afirmando que representa la carnalidad, ¿verdad? Otro dato importante es que 6 es el número perfecto en griego. Para los griegos, el número de la perfección es el 6 y tiene que ver con el pensamiento humano. Por eso cuando nosotros oramos, renunciamos al principado de Grecia, que tiene que ver con el razonamiento, que tiene que ver con que yo soy un ser pensante y que no dependo de nada más que de mi capacidad intelectual. ¿Ve? Eso también tiene una representatividad en el número 6. Los griegos, que es la cuna del pensamiento, ¿verdad? De ahí provienen grandes filósofos, Hipócrates, Sofócrates, Platón, Critón, todos estos que usted puede leer, ya sea en psicología, en análisis de psiquiatría o en pensamientos de filosofía humana, tienen que ver con que para ellos el 6 es el número de perfección. Y ellos explícitamente lo dicen, que es porque el ser humano es la creación perfecta. Bueno, nosotros creemos que somos la creación maravillosa de Dios, pero perfecto solo es Dios. Que debemos de esforzarnos para ser perfectos como Él, pero no somos perfectos. ¿Sabe cuándo usted y yo somos perfectos? El día que Él nos llama a su presencia. Ahí sí somos perfeccionados. Entonces no lo cumplimos siendo un 6. ¿Me explico? Siendo el 6 acá en la tierra como un ser humano, no alcanzamos nunca esa perfección. Pero para los griegos sí, era el número 6. Otro dato. Bueno, el número que mucha gente dice que tiene miedo, el 666, ¿verdad? Que es el número de la bestia, que tiene un significado muy curioso, que es el hombre, por el hombre, para el hombre. Significa la exaltación de la raza humana. Yo creo que una vez yo explicaba que los fundamentos del satanismo no se basan en adorar a Satanás, al diablo, no. Se basan en exaltar la capacidad misma del ser humano. El satanismo tiene un fundamento y no es adorar a Satanás. No es que ellos se ponen, oh Satanás, y lo adoran. No. Es el hecho de llevar al ser humano a la altura de decir, no necesito, no dependo, no existe Dios. Eso es el fundamento principal del satanismo. ¿Por qué? Porque es muy similar a lo que creó Satanás. ¿Qué creó Satanás? Yo puedo ser igual a Dios. Cuando el ser humano cree que puede ser como Dios, que puede ser Dios, que su capacidad económica, que su capacidad física, que su capacidad intelectual, que su capacidad de hazañas, es todo. Es como cuando uno dice se cree la última Coca-Cola del desierto. Bueno, eso es porque el 6, que representa a la bestia, cuando nosotros veamos en Apocalipsis el número de la bestia, se refiere a la marca que representa a la bestia, ¿verdad? Bueno, como un dato interesante, las siglas para Google, para la búsqueda de internet es www y una página. Esa letra está asociada al 6. Cuando usted ve esta bebida Monster, y también lo ha visto, que parece la garra de un monstruo, son 3 letras. Son 3 letras en hebreo, que es 666. Es la misma letra que representa el número 6. Es la 6ª letra del abecedario en hebreo. Entonces, estas son referencias generales del 6. Ahora, es muy importante que usted y yo comprendamos que el concepto de decir que el hombre, por el hombre y para el hombre, no es nada más que una gran blasfemia. Cuando el hombre hace todo por el hombre y aparta a Dios, estamos mal. Y cuando el hombre hace todo para apartar a Dios para el hombre, pues estamos reafirmando que todo está muy mal. Santi, pasamos al siguiente filmino. Número 7, diga conmigo número 7. Vamos a ver qué dice el 7. Generalidades. El 7 se manifiesta, o se escribe, o está presente 737 veces en la Biblia. 7, 3, 7. Pedro vino a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré yo a mi hermano? Aquel que peque contra mí.
Yo le invito a que busque por ahí en el libro de Mateo 5:48. Esta es una cita de la cual se ha predicado mucho, ¿verdad? Que la gente dice, bueno, es que el Señor le contesta, y entonces, ¿qué significa? Que son tantas veces, o este por este significa. Vamos a ver qué significa, y primero escuchemos la cita. Vamos a buscar Mateo 5:48. Mateo 5:48. ¿Alguien lo tiene? Amén. 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 ¿Hermana Vilma? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Ahora busquemos por favor Mateo 18:22. Vamos a leer primero las citas para explicar. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, porque Él es perfecto. Eso nos afirma que el número 7 es la perfección de Dios. Ahora, ¿qué dice Mateo 18:22? Sí. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Muy bien. Sí, yo le doy permiso. Multiplica ahí 70 por 7. Da 490, ¿verdad? 7 por 7, 49. Le sumamos un 0 del 100. 490 veces. Vamos a ver qué tienen que ver estos dos versículos. Dios nos dice, sean perfectos como vuestro Padre, a través de Jesucristo, nos dice esto, que está en los cielos, porque Él es perfecto. Pedro, que es un hombre muy cercano a Jesús, le hace esta pregunta. Recuerden que Pedro fue uno de los que le dijo, Señor, pero es que ¿quién vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida? Pedro también le dijo, Señor, es que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, Pedro, es que eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Pedro es un hombre en las Escrituras que, como dice uno, le cae el 20 de cosas muy profundas delante de Dios. Entonces Pedro tiene una pregunta. Le dice, maestro, pero es que tengo una pregunta, ¿verdad? Lo estoy parafraseando. Maestro, si alguien peca o me hace algo, ¿qué hago? ¿Cuántas veces lo tengo que perdonar? 7. No dice 4, ¿verdad? No dice perdónenle una vez o deje a esa desgraciada o a esa desgraciada y déle otra oportunidad nada más, y si vuelve a fallar, tiene. No, dice, Pedro le pregunta, 7. Porque Pedro sabe que el 7, ¿verdad? Para los judíos la numerología es muy importante. Pedro sabe que el 7 representa la perfección de Dios, entrar en el reposo de perdonar. Y Jesús le dice, yo te digo, le dice él, yo te digo que te han dicho que perdones 7. Yo te digo, perdona hasta 70 veces 7. Ahora, ¿qué significa esto? En matemática eso es como hablar de una exponenciación, una potencia. Él está diciendo, perdona en la perfección de lo perfecto, para que seamos perfectos. 70 veces 7. 7 por 7. O sea, Jesús le está diciendo, o nos da un parámetro a nosotros, de que no se trata cuántas veces yo tengo que perdonar algo, sino que en ese proceso de perdón yo tengo que encontrar la perfección, el reposo en Dios. Ahora vamos a estudiar el reposo del número 7. Pero este marco, ¿verdad? Esto que estamos estudiando nos da esta base para entender lo siguiente. ¿Cuántas personas hay enfermas físicamente? En su alma o en su espíritu, en su corazón. No solo el que bombea sangre, sino en sus pensamientos. Por falta de perdón. Lo habíamos estudiado, recuerdan, cuando vemos el curso de los vacíos y los abismos. Muchas personas están enfermas física, en su alma o en su espíritu, por causa de la falta de perdón. Jesús nos da esta respuesta y nos dice, no es cuántas veces perdones.
porque si yo perdono 490 veces y llegué hasta ahí, significa que no entendí. Lo que Jesús nos está diciendo no es la cantidad de veces que debo de perdonar, sino que debo de perdonar genuinamente. O sea, que ni siquiera pensemos en cuántas veces podríamos hacerlo. Jesús le dice, yo te digo, ni siquiera son 7. Si fuera 7 por 70, 70 veces 7, el punto es que lo hagamos de tal manera que traiga a nosotros paz, que traiga a nosotros reposo. ¿Cuántas veces usted ha escuchado esta frase que la usamos en el curso anterior? Yo perdono, pero no olvido. Entonces no, le dice el Señor, bueno, llevas como 350 y todavía tienes más oportunidades, pero no se trata de cuántas veces, sino de cómo lo hacemos. Vamos a otro dato importante. Acá podemos leer, dice, es la perfección sobre la perfección. O sea, Dios nos lleva siempre a un nivel mayor. En el candelero de oro que estaba en el tabernáculo, eso lo leemos en Apocalipsis, lo leemos en Levítico, lo leemos en diferentes textos de Éxodo, dice, tenía 7 brazos que representaban la luz, lo perfecto, Cristo. Ese tabernáculo tenía un lugar especial para un candelero lleno de luz, que siempre tenía que estar encendido, que siempre tenía que tener aceite fresco, y era representativo del número 7. Vaya conmigo por favor a Éxodo 25, del 32 al 37. Éxodo 25, 32 al 37. En sus 7 brazos había 7 lámparas, ¿ven? 7 por 7. Y eso nos hace entender que representa la luz. Y si la luz es Cristo, nos hace entender que lo perfecto es Cristo. Amén. Éxodo 25, del 32 al 37. Cuando lo tiene alguien me dice amén para escucharle. Éxodo 25. Ahí vamos a ver cómo está compuesto, ¿verdad? Yo no sé si usted tiene esa imagen en la mente, creo que aquí no hay ninguno. Ese candelero o menorá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 y 3, y en el centro 1 que conforman el 7. Sí, describe cómo está hecho. No, es para que lo tenga. Esa cita es para que usted la guarde, amén. Usted en casa también. Dice ahora, había 7 días de fiesta para el Señor. Vamos a verlas. Aquí las puede usted leer. Léalas conmigo bien fuerte. Estamos acá después de candelero. Había 7 fiestas. Bueno, yo no sé si usted me va a secundar en esto, ¿verdad? Pero qué bonito una fiesta, ¿ven? Sí. Oiga, y ahora 2, Bien. y 3, y 4, y 5, y 6. Pues el Señor dice, como yo soy perfecto, quiero 7 fiestas. ¿Ya? 7 fiestas. Para que le celebren a usted a lo grande. Escuche esas fiestas y dígalas conmigo acá. Léalas conmigo. 7 fiestas de nuestro Señor. La fiesta de las Pascuas, léalo conmigo, Pascua. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la expiación, la fiesta de las trompetas y la fiesta de los tabernáculos. Hace unos días mi esposa me preguntaba, qué bonito es que yo recuerdo que allá en Nicaragua la gente celebraba mucho las primicias. Bueno, es que es bíblico, número 1, y las primicias representan traer al Señor lo primero, lo más importante, eso que nosotros tomamos de lo mejor, como la ofrenda que hizo Abel. No lo vamos a leer, ¿verdad? Pero anótelo para que lea en casa. Levítico del capítulo 23, del 1 al 44. A usted que le gusta bastante leer. Otro dato importante. Cuando Israel tomó la ciudad de Jericó, recuerda que anteriormente en el 6 dijimos que el hombre le dio 6 vueltas, pero yo no sé si usted se ha puesto a pensar, ¿verdad? Pensemos por un momento como uno de los soldados de Israel. Y le preguntamos a Josué, pero ¿para qué estamos dando vueltas? Es que no estamos golpeando los muros, no le estamos metiendo dinamita,
No le estamos dando con un mazo. No estamos haciendo nada. Solamente estamos dando vueltas. Bueno, el ser humano, en su forma de hacerlo, ¿verdad? En el número 6, el ser humano dio esas vueltas. Pero en la séptima vuelta ocurrió lo extraordinario. Vamos a verlo acá. Por favor, vaya conmigo acá. Cuando Israel tomó la ciudad de Jericó, Dios les ordenó que marcharan alrededor de la ciudad 7 veces. El séptimo día, ¿ven? Después de las 6 veces que el pueblo daba la vuelta y se iba, daba la vuelta y se iba, eso representa nuestra ardua labor. Usted va y hace su parte, pero se tiene que ir. Hermano, cuando alguien le pide esta oración, ¿qué hace? Oramos, ¿verdad? Pero usted más de ahí no puede hacer. Yo puedo orar 20 minutos, 1 hora, 10 horas por una persona, pero me tengo que ir a mi casa, porque no soy yo el que lo hace. No es usted el que lo hace. Una persona llega y le dice, mire, quiero que venga y me acompañe, porque estoy solito, estoy solita. Usted va y visita a una persona, un ancianito, una pareja, lo que sea, le da un acompañamiento, pero usted tiene que regresar a su casa. Hasta los novios cuando andan ahí enamorados, ¿verdad? Van a darle la vueltita, pero tienen que irse para la casa. Porque hasta que se cumple lo perfecto en Dios, se manifiesta lo divino. Usted y yo, repito, podemos orar, pero cada vez que oramos por una persona, nuestro tiempo de orar termina. Usted no va a pasar 365 días del año, 7 días de la semana, 24 horas orando por esa situación. ¿Verdad que no? Ora, cumple su función y se va. Pero el Señor dice que una vez que esto, que representa las 6 vueltas que ellos hacían una vuelta y se iban, les dijo, el séptimo día van a darle no una, sino 7 vueltas, todos juntos, y algo va a pasar. El 7, que representa la perfección, es la forma en la que Dios manifiesta. Cuando usted se pregunte, Señor, ¿pero por qué es que no pasa nada? ¿Será que usted no ha hecho el trabajo suyo? ¿Será que no hemos completado las 6 veces que nos toca, tal vez? Usted dice, pero yo me he desgastado, yo lo he hecho. Bueno, ¿será que lo estoy haciendo en mi carnalidad y no en la perfección de Dios? Es un balance para considerar. Porque cuando las cosas en Dios ocurren, hay una evidencia de que ocurrió de una manera divina. No pudo ser mano del hombre, no pudo ser obra humana. Dice acá, esta marcha fue completada con 7 sacerdotes llevando las 7 trompetas o bocinas de cuero de carnero delante del arca. Igual, esa sí quiero que la lea alguien, por favor. Josué 6, del 1 al 12. Mira qué dato más interesante. Vamos a leer ahí. Ahí estoy. Yo estoy contándole lo que vamos a leer ahorita. Josué 6, del 1 al 12. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante, llamando
texto largo que leyó ahorita Pastor Edith, pero es importante que veamos unos elementos que están ahí presentes. Número uno, ellos llevaban el arca, que representa a Dios, que representa el pacto, que representa la habitación de Dios. Les dice que durante 7 días den vueltas, una vez 7, ¿verdad? Y le dice que no van a ir nada más, sino que van 7 sacerdotes. Y que esos 7 sacerdotes llevan 7 trompetas o 7 cuernos. Eso representa que la presencia de Dios se afirma, confirma y reafirma en él. Una vez más repito, ¿verdad? Si el pueblo de Israel cada vez que iba y se venía, más de uno decía, pero ¿para qué hicimos esto? Tal vez, ¿verdad? No sé, algunos textos lo describen. Otros tal vez se podrían preguntar, ¿para qué estamos haciendo esto? Bueno, porque el ser humano tiene esa cognición de estar pensando, cuestionando, analizando. Pero Dios nos da parámetros, y vea cómo acá lo dice, hasta que sea el momento de la señal, gritaréis. Ese gritar significa que nosotros, que la voz de nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, sumado a la obediencia y a la presencia de Dios que representa el arca y las 7 personas que son sacerdotes y los 7 herramientas o los 7 cuernos o las 7 armas, representa que esa unidad del hombre en acuerdo con Dios. Sí, hermano, usted y yo no podemos obrar milagros, pero nuestra voz que clama provoca los milagros para que Dios los haga conforme a su perfecta voluntad. A Salomón le tomó 7 años construir el templo de Dios. Ahí tiene unas citas para que usted las anote, las guarde y las puede leer en casa y confirme. Dice Primera de Reyes 6:38, Segunda de Crónicas 7:8 y Segunda de Crónicas 7:9. Naamán, ¿se acuerdan de Naamán? El jefe del ejército. Le pasó algo curioso, se llenó de lepra. Y recuerden que él consulta a un profeta y le dice, profeta, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Profeta, ¿qué tengo que hacer? Quiero pedirle perdón al Señor. Y él se imaginaba tal vez algo, una gran hazaña, un gran sacrificio. Tráigame toros, cabras, palomas, harina, flor de harina. No, le dice, vaya y se mete 7 veces al río, un río que era sucio en ese tiempo, al río Jordán. Él podría haber dicho, ¿cómo yo, jefe del ejército, voy a caer en semejante ridiculez? Yo pensé que me ibas a pedir que, repito, que matara 7 bueyes o algo. Yo puedo, yo tengo el billete. No, el Señor le dice, le da una instrucción muy humilde. Dice, métese 7 veces. Zambúllase y salga. Los que van ahora pronto a bautismo van a experimentar esa profunda entrada y luego salir renovados. Imagínense, él le está diciendo, haga esto 7 veces. Y eso lo puede usted leer, y si gusta me acompaña, Segunda de Reyes 5:14. Ese hombre tenía lepra, le vino la lepra. La lepra representa hoy en día la maldad espiritual del hombre. Si lo comparamos con una enfermedad natural, la lepra de aquellos tiempos es como el cáncer hoy. Una enfermedad que cuando una persona tenía lepra, la apartaban del pueblo, vaya a morir allá. Representaba indignación, impureza. Sí, obviamente estaba enfermo, pero era vaya allá, no se relaciona con el pueblo. Hoy a una persona cuando tiene cáncer terminal lo mandan a la casa, como dicen, desahuciado. Y eso es porque hay una similitud, ¿verdad? Ese es el equivalente. En lo espiritual es igual. ¿Quién tiene entonces Segunda de Reyes 5:14? Sí. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Gloria a Dios. Miren, no estoy 100% seguro porque yo no he estudiado medicina, pero el otro día leí un documento que decía que los médicos dicen que si una persona después de 7 sometimientos a radiación
¿verdad? Quimioterapia. No se manifiesta avance en su cáncer 7 veces. Dice que ya ellos se dan cuenta que después de ahí no hay mucho que hacer. Entonces vea qué importante, hasta en la medicina se manifiesta el número 7. El 7 es igual a sanidad. Sanidad que se puede manifestar en nosotros siendo obedientes como Naamán. Sanidad que se puede manifestar en nosotros perdonando como Pedro. Sanidad que se manifiesta en la adoración que tuvo Salomón al crear ese templo para el Señor, una forma de adorar al Señor, y tenía medidas y parámetros, y él fue obediente y dijo: sí, está bien, Señor, yo no voy a cuestionar, voy a hacerlo como tú dices. Sí, Señor, yo no entiendo para qué le va a dar 7 vueltas a Río Azul, pero voy a hacerlo para que caiga la gloria de Dios en Río Azul, ¿no? Él no nos ha dicho que hagamos eso, pero es un ejemplo. Todas esas cosas traen sanidad al ser humano. Sanidad física, sanidad espiritual, sanidad en el alma. Física, como el ejemplo de Naamán. Espiritual, como lo explica Pedro, como lo explica el rey. Sanidad en el alma, cuando el ser humano se da cuenta de que por sí mismo no es capaz, solo en Dios. Amén. Por último dice, en Mateo capítulo 13, ¿verdad? No lo vamos a leer todo. Hay 7 parábolas. Santi, ¿puedes avanzar? Se puede volver una, perdón. Ajá. Hay 7 parábolas que están contempladas en el libro de Mateo, capítulo 13. Y esto es una prédica que muchas iglesias tienen como tradición, sobre todo en Semana Santa. Fueron 7 las palabras puntuales que Jesús dijo antes de ascender a los cielos, antes de morir, antes de entregar su espíritu. Y es interesante que no dijo 5, que no dijo 2, que no dijo 20, sino que fueron 7. 7 palabras dijo Jesús en la cruz. Ahora sí. Romanos 12 del 6 al 8. Ya vamos a terminar. Por ahí Steven. Romanos 12, 6 al 8. Esto es un dato muy importante, lo que vamos a leer, que tiene que ver con la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Eso es un dato bonito para que usted se lo aprenda. ¿Cuántos son los dones que da el Espíritu de Dios? 7. Vamos a escuchar qué dice la palabra. Romanos 6, ¿qué? 12 del 6 al 8. 12. Capítulo 12, versículos 6 al 8. Sí, tienes. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. Son 7 dones. Hay otros que son frutos, ¿recuerdan? Hay fruto del Espíritu y estos son dones. Muy bien, otro dato importante. Efesios 4, del 4 al 6. Ya vamos a terminar, vamos a leer un par de citas para reforzar. Dice que hay 7 unidades representadas en este versículo, en este par de versículos. Efesios 4, del 4 al 6. Usted lo tiene y dice amén. Amén. Amén, hermano. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. 7 características de la sabiduría. Vaya conmigo a Santiago,
3:17. 7 características que tiene la sabiduría. Recuerde que la sabiduría es una persona representativa de Jesús. No solo la sabiduría que adquirimos, sino la sabiduría como una personificación de Jesucristo. Santiago 3:17. ¿Alguien lo tiene? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Amén. Santiago 3:17. Yo lo tengo. Pero la sabiduría que es de lo de alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Esas son las 7 características de la sabiduría. Dice ahora, 7 las mejores cosas que se manifiestan en Hebreos. Esas no las vamos a leer, pero ustedes pueden notar. Escuchen las 7 mejores cosas que Dios hizo con el pueblo de los hebreos. Pacto. En el libro de Hebreos, ¿verdad? Capítulo 7, versículo 22. Promesas. Hebreos 8:6. Bienes. Hebreos 10:34. Esperanza. Hebreos 7:19. Sacrificios. Hebreos 9:23. Estableció una patria. Hebreos 11:14. Y estableció una ciudad. Hebreos 11:16. Son las 7 mejores cosas que Dios nos habla en el libro de Hebreos. 7 gracias que se manifiestan en 2 de Pedro 1, del 5 al 7. ¿Alguien lo puede buscar? Pero vosotros también, teniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Ven? Son 7 formas de la gracia de Dios manifiesta en esta cita. Hay 7 pasos que se vivieron en la humillación que vivió Jesús y 7 en su exaltación. Eso lo puede leer usted en todo el libro de Filipenses capítulo 2. Ahí usted lo puede leer en casa, ¿verdad? 7 hombres de buena reputación fueron escogidos para administrar la benevolencia de la iglesia. Eso puede leerlo en casa. Hoy, Hechos, del 1 al 7. Hay un dato importante. El libro de la vida, ¿verdad? Que es donde usted y yo vamos a estar anotados. Amén. Dice que se menciona 7 veces. No 5, no 20, no 1, sino 7 veces. Vamos a ver ahora el último dato. A ver, terminando. Dice que en el libro de Apocalipsis, recuerda que al principio de la clase hoy hablábamos de que Apocalipsis es el último libro profético. Hay muchas manifestaciones del número 7, de ahí lo profético de ese libro. Por ejemplo, 7 es usado 54 veces en el libro de Apocalipsis. 7 iglesias, los 7 candeleros, las 7 estrellas, los 7 espíritus de Dios, los 7 sellos, los 7 ojos que se manifiestan en la visión, los 7 ángeles, las 7 trompetas, los 7 truenos que representan la voz de Dios, las 7 cabezas, las 7 últimas plagas que van a venir sobre la humanidad, las 7 bandejas de oro y las 7 montañas o 7 montes que nos dice el libro de Apocalipsis que el ser humano debe de conquistar. ¿Vemos otro? Ya está llega. Muy bien. Ok. Solo para terminar, ¿verdad? Ya se nos acabó el tiempo. El número 7 es el número
que a nivel matemático, es un dato muy interesante, está representado en todas las formas geométricas matemáticas. Ahora, los que están en el colegio van a entrar en un momento, o usted que ya vio álgebra, el número 7 está representado en la forma en que se representan los ángulos, en la forma en que se representan los radios, en la forma en que se representa, hay una parte de la matemática que se llama los números Fibonacci, y todos están asociados al 7. Entonces, vemos cómo en medio de toda la creación de Dios, una vez más repito, el número 6 que representa al hombre, si le sumamos el 1 que es Dios, alcanza esa perfección. Y esa perfección nos la nombra de muchas formas, a través del 7, perdonando, obedeciendo, buscando al Señor, teniendo la suficiente reverencia a los actos que el Señor nos manda hacer y reconociendo la importancia de estos números. Así es que bueno, el Señor les bendiga en esta noche y si Dios lo permite nos vemos la próxima semana. Bendiciones.